Continuamos con la congruencia de triángulos. Esta vez estaremos analizando este pequeño ejemplo. Nos dicen en este momento que debemos comparar, ¿verdad? Dos triángulos y por acá hay algunos principios que tomar en cuenta. Veamos entonces, dice, cuando dos triángulos son congruentes, los vértices, los lados y los ángulos correspondientes coinciden. Muy bien, entonces si ustedes se imaginan, ¿verdad? Tomar ese triángulo y sobreponerlo en el otro, nos damos cuenta de que en realidad pues van a coincidir tanto los lados, los ángulos y los vértices. Entonces aprendamos a escribir matemáticamente esa similitud o esa congruencia, ¿verdad? Entonces dice, elementos correspondientes son, en cuanto a los vértices, aquí me dicen que el vértice A y D coinciden o son correspondientes. También me dicen que el vértice B y E son correspondientes. Así también me dicen que los vértices C y F también son correspondientes. Muy bien, en cuanto a los lados, lado AB, me doy cuenta que es esta línea que va desde el punto A hasta B, es correspondiente a DE. Asimismo, los lados BC y EF son correspondientes entre sí. Entonces, podemos dejar la letra I de por medio o también voy a hacer el ejemplo con esta última. El lado CA y el lado FD son correspondientes, los podemos escribir como CA es igual o es correspondiente a FD. En cuanto a los ángulos, aquí me dicen que el ángulo A, ¿verdad? Y el ángulo D son correspondientes, ¿verdad? Estos son los vértices, pero los ángulos son estas aberturas o espacios que hay eh, en esos vértices también. Entonces son correspondientes B y E y asimismo C y F son correspondientes, ¿verdad? Entonces aquí me dicen, cuando dos lados tienen la igual longitud, se dice que son congruentes. Por ejemplo, AB y DE son correspondientes. Otro lenguaje matemático es colocar estas líneas. Vean, aquí hay dos barritas, las coloco acá. Estoy diciendo en lenguaje matemático que son correspondientes. Si yo acá coloco una barrita y acá de una sola línea, por ejemplo, estoy diciendo que ellos dos son correspondientes y para decir que el siguiente lado son correspondientes, coloco tres líneas, ¿verdad? Y los ángulos también, ¿verdad? Para que los ángulos sean congruentes, obviamente usamos un transportador para medir, colocamos aquí el símbolo, esta línea de ahí de por medio del ángulo, y si está también del otro lado, decimos que esos dos ángulos son congruentes o son iguales. Muy bien, entonces vamos a ver un ejemplo en donde vamos a comprobar si los ángulos, si los triángulos son congruentes. Dice, cuando los ángulos y los lados correspondientes son iguales, los triángulos entonces son congruentes. Para indicar esta congruencia, en matemáticas utilizamos este símbolo. Ahí aparece escrito que es un símbolo de tres barritas. Eh, es más o menos como una E, digamos, solo que sin la línea que los une, solo las tres barritas decimos que son congruentes. Muy bien, entonces aquí dice ejemplo, compare los lados y los ángulos de los siguientes triángulos congruentes, utiliza regla y transportador. Entonces, varios de los chicos, al ver esta figura, pues únicamente dicen, bueno, veo que son iguales, coloco aquí, son congruentes y ya estuvo, ¿verdad? No habrá nada que hacer. Pero déjenme contarles que aquí la tarea un poco es aprender a argumentar o a, o a decir con certeza de que en realidad son congruentes. Entonces vamos a tratar de ver cómo se utiliza el transportador. Aquí la primera tarea que deberíamos de realizar es comparar estos lados, ¿verdad? Tomar una regla y medir la longitud desde el punto B hasta el punto C. Lo mismo con el lado E y el lado F. Una vez que comprobemos que tienen la misma medida, imaginemos que son, por ejemplo, 5 centímetros y 5 centímetros. Una opción es colocar la medida. La otra opción es, una vez que ya los hayamos medido, decimos, bueno, ambos son iguales. Hacemos lo mismo con el lado AB y el lado DE, ¿verdad? Los medimos. Una vez que descubramos que son iguales o son congruentes, pues entonces colocamos
pues que tienen la misma medida y hacemos lo mismo con el tercer lado, ¿verdad? Volvemos a medir y si descubrimos que son iguales, colocamos ahí las tres barritas. Muy bien, ahora por otro lado, los ángulos también deben comprobarse, entonces nos están pidiendo que aprendamos a utilizar un transportador. El transportador tiene una parte aquí central que algunos transportadores traen un agujerito a veces, y, o si no, pues a veces traen una cruz como el que tenemos, entonces hay que hacerlo coincidir con un vértice. Aquí vamos a tratar solo de aproximar, pero entonces se empieza a medir desde el cero, ¿verdad? El cero está aquí y nos movemos hacia arriba y tirando hacia la izquierda, ¿no? Y medimos, ¿verdad? En ángulos 10, 20, 30, 40. Aquí vamos a decir que mide 40 porque vemos que está un poco movido de este lado, ya que pues es un trabajo digital el que estoy haciendo, no lo puedo colocar exactamente sobre la línea, pero tenemos 40 grados. Entonces esta medida la tenemos que ir a corroborar del otro lado para ver si efectivamente tiene lo mismo y nos damos cuenta que efectivamente tiene lo mismo. Cuando ustedes tengan, por ejemplo, un triángulo que sea más pequeño que su transportador, por ejemplo, aquí voy a dejar esto, coloco acá y sea más pequeño y no se logre ver, lo que debemos hacer es proyectar, colocar una regla aquí sobre esta línea y proyectar esta línea fuera del triángulo, y entonces solo de ese modo podemos saber en qué ángulo pasa, ¿verdad? Vamos a colocar aquí más o menos el transportador y podemos verificar que pasa por 40 grados también, ¿verdad? Entonces ese es un ejemplo que yo quería mostrarles para cuando ustedes tengan un dibujo más pequeño que el transportador, o de repente si su transportador es demasiado grande o más grande que el cuaderno que estén usando. Muy bien, entonces como nosotros hemos medido, ¿verdad? Hemos medido el valor de los ángulos y hemos descubierto que ambos miden 40, entonces yo digo, aquí mide 40 grados, puedo colocar una línea o ya sea el valor. Lo mismo tenemos que hacer con este otro ángulo, ¿verdad? Medirlo, colocar correctamente el transportador y entonces digo, bueno, este ángulo tendrá que ser igual que este otro, volvemos a verificar y medir, ¿verdad? Y lo mismo hacemos con el de arriba, ¿verdad? Aquí para el de arriba pues hay que girar el transportador, ponerlo como de cabeza, pero aquí el programita a mí no me permite, ¿verdad? De repente yo les comparta otro video en donde sí se haga la comparación. Entonces, chicos, estas líneas lo que hacen es indicarme cuáles son los lados correspondientes y cuáles son los ángulos correspondientes. Así que la solución final quedaría más o menos de esta forma. La solución aparece en el folleto que ustedes están utilizando, en este caso lo estoy proyectando. Dice, cuando se comparan los lados y se observa que dice, los lados AB son correspondientes a DE, o sea, son estos lados y están las dos líneas por ahí. Estos otros lados, BC y EF, también son correspondientes. CA y FD son correspondientes. Lo mismo sucede con los ángulos, ¿verdad? Los ángulos también son correspondientes, A con D, B con E y C con F. Aquí están. Entonces a esos triángulos se les llaman congruentes. La conclusión entonces final sería, la conclusión final la voy a escribir aquí. Vamos a decir entonces al primer triángulo le vamos a llamar triángulo ABC. Entonces decimos, el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. Aquí vamos a escribirlo en el orden alfabético tal y como está, ya que aquí tenemos más o menos en esta dirección ABC y aquí DEF. Entonces aquí hay una pequeña recomendación. Dice, cuando se simboliza la congruencia de dos triángulos, es importante que las letras de los vértices estén en el orden de los vértices correspondientes. Sería incorrecto cambiarle el orden. Por ejemplo, decir que el triángulo ABC es congruente al triángulo DFE, porque lo estaríamos leyendo al revés, ¿verdad? DFE, y entonces no estaríamos diciendo la verdad. Muy bien, chicos, entonces este es el lenguaje matemático que hay que utilizar y ahora voy a mostrarles la actividad que deben ustedes realizar con este tema, ¿verdad? Las actividades son un poco diferentes a veces, pero lo que sí hay que hacer aquí es demostrar y argumentar de forma matemática las respuestas.
No queremos como respuestas un sí o un no, eh, sino necesitamos argumentos matemáticos. Entonces dice, completo los ejercicios que se plantean a continuación, los siguientes triángulos son congruentes, dice, o sea, ya me lo están diciendo, pero entonces toca identificar. Identifico correctamente los vértices, lados y ángulos correspondientes. Me doy cuenta que este triángulo está como que girado, ¿verdad? Sobre su eje, es decir, alguien lo volteó y está como que al revés. Entonces me doy cuenta que A es correspondiente a D, B es correspondiente a E y C con F, ¿verdad? Porque están al revés. Entonces ahora en lenguaje matemático ustedes tienen que ordenar cuáles son los lados que son congruentes con lenguaje matemático, cuáles son los ángulos correspondientes y cuáles son los vértices. Y entonces luego anotan una conclusión en donde digan que tal triángulo, el triángulo tal, es congruente a tal otro triángulo, ¿verdad? En el lenguaje y orden correcto. En la segunda actividad, ustedes tendrán que hacer lo mismo que en la primera. Ah, bueno, por cierto, en la primera hay que medir también los ángulos, ¿verdad? Hay que medirlos. Si están demasiado pequeños, hay que proyectar las imágenes fuera del triángulo y averiguar la medida de los ángulos también. Entonces, luego, en los siguientes triángulos, dice el inciso B, indico con el símbolo de congruencia, ¿verdad? En caso de que sean congruentes, escribo los vértices, lados y ángulos correspondientes de forma correcta. Si pueden darse cuenta, pues estos triángulos están dibujados en un cuaderno de cuadrícula, en una hoja de cuadrícula. Ustedes pueden ampliar, ¿verdad? Por ejemplo, si de aquí para allá hay dos cuadros, si lo multiplican por dos, pueden dibujarlo a cuatro cuadros para que salga más grande. Si aquí uno avanza 3 cuadros por 2, habría que avanzar 6 cuadros, es decir, hacer más grande este triángulo para luego poder hacer las mediciones correctas en el cuaderno, ¿verdad? Y poder utilizar tanto regla como transportador con las medidas. Entonces hacemos lo mismo, mencionamos los lados, mencionamos los ángulos y mencionamos los vértices, ¿verdad? Y colocamos la conclusión final. Muy bien, lo mismo hacemos con el siguiente ejemplo, ¿verdad? Nos damos cuenta de que están también invertidos, pero me parece a simple vista que son congruentes, pero bueno, habría que comprobarlo con medidas, tanto de ángulos como de lados, ¿verdad? Les deseo suerte entonces, espero que con este video ustedes puedan completar sus actividades y también hayan comprendido algo acerca del lenguaje, de la geometría y del lenguaje de los triángulos, ¿verdad?